Bueno, seguimos. Con la ley de Boyle que habíamos dicho que para la ley de Boyle subía la presión, aumentaba la presión y disminuía el volumen, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es que la temperatura es constante. La característica de la ley de Boyle es no solamente lo que pasa entre la presión y el volumen, sino que la temperatura acá es constante y que la expresión matemática es P por B igual a P por B, que significa que presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? P es de presión, V corta es de volumen y T es de temperatura. Después vamos a ver las unidades de cada una, ¿sí? Bueno, en el Gay-Lussac nosotros tenemos que aumenta la temperatura y también aumenta la presión. También como disminuye la temperatura, disminuye la presión. Como variable constante tenemos el volumen. Y si tenemos que hacer la expresión matemática, podemos hacer que que la presión, ¿sí?, es igual, vamos a poner acá P por T, donde tenemos la presión 1 sobre la temperatura 1. Estoy haciendo lío. Bueno, vamos de vuelta. La formulita o la expresión matemática sería P por T, ¿sí? Donde la presión 1 dividido la temperatura 1, y esto va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Que acá voy a poner 2 y 2, ¿sí? Entonces, vuelvo que acá la característica no solamente es lo de que aumenta la temperatura, aumenta la presión, disminuye la temperatura, disminuye la presión, sino que el volumen acá, la variable de esta ley es constante. Y la tercera ley es que ley de Charles, ¿sí?, tenemos que aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Donde la variable en esta ley, la variable que es constante va a ser la presión. Y como expresión matemática, acá vamos a tener que tenemos el volumen 1 sobre la temperatura 1, que va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es re importante porque las variables, ¿cuáles son? Presión, volumen y temperatura. Si a mí me preguntan cuál de las tres tengo que buscar la que es constante, entonces, ¿yo qué hago? Y bueno, la ley del Boyle, lo que es constante, ¿qué es? La temperatura. En la ley de Gay-Lussac, lo que es constante es el volumen. Y lo que es ley de Charles, lo que es constante es la presión, ¿sí? Entonces, si a mí en el ejercicio me llegaran a preguntar qué es más constante, si a mí me dan, por ejemplo, un recipiente, ahora lo voy a poner. Si a mí me dan un recipiente, vamos a poner un recipiente, donde yo tengo un volumen y tengo una presión y me están preguntando cuál es la que está constante, voy a poner la temperatura, ¿sí? O sea, lo que a mí me falta es la temperatura. Entonces, ahora vamos a hacer un leve resumen para que quede bien clarito esto. Nosotros tenemos que, vamos a poner, las variables que nosotros trabajamos en los gases, las más importantes, son presión, P de presión, ¿sí? B de volumen y T de temperatura. Temperatura. Bueno, la presión se va a medir en atmósfera, vamos a poner bien la A, atmósfera, ¿sí? También se puede medir milímetros de mercurio. Vamos a poner con la otra M.
Lo vas a ver, quizás en algunos ejercicios los vas a ver de esta manera. Milímetros de mercurio o atmósfera, ¿sí? Si nosotros tendríamos que pasar milímetros de mercurio a atmósfera, entonces podemos decir que una atmósfera, ¿sí?, son 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces decimos que, por ejemplo, si tenemos que tener 36 milímetros de mercurio para pasar a atmósfera. Entonces hacemos esta reglita de 3. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. 36 milímetros de mercurio, tantas atmósferas. Entonces, ¿qué hago? Los 36 lo divido por 760 y ahí ya estaría la atmósfera. En el caso que tendría que pasar lo que es atmósfera, ¿sí? Bueno, eso serían las unidades de ¿qué? De presión. Ahora nosotros vamos a ver las unidades de volumen. Generalmente el volumen se mide en, voy a poner una flechita, volumen, se mide en mililitros o litros o centímetros cúbicos o metros cúbicos, ¿sí? Son los más comunes. Vuelvo, el volumen se mide en mililitros, litros, centímetros cúbicos y metros cúbicos. Y la temperatura siempre la vamos a pasar, o sea, va a estar dada en grados Celsius y la vamos a pasar a grados Kelvin, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para pasar grados Celsius a grado Kelvin? ¿Sí? Por escala tenemos que la temperatura, por ejemplo, si yo tengo que pasar 36 grados Celsius a grados Kelvin, le sumábamos siempre 270, le vamos a sumar 273 siempre y eso nos va a dar los grados en Kelvin, ¿sí? Vuelvo, si yo tengo 36 grados centígrados y los tengo que pasar a Kelvin, le sumo siempre 273 y lo paso a Kelvin, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya tenemos las variables que son presión, volumen y temperatura. Cada variable tiene sus unidades, ¿sí? Si a mí me dicen atmósfera, estoy hablando de presión. Si me dicen litros o mililitros, estoy hablando de volumen. Si me dicen grados Kelvin o grados centígrados, estoy hablando de temperatura. Pero a veces me pueden poner grados centígrados y yo ya sé que lo tengo que pasar a Kelvin y también me pueden dar milímetros de mercurio y también lo tengo que pasar a atmósfera, ¿sí? Bueno, esto sería la parte de variables donde a mí me daban un ejercicio. A ver acá, por ejemplo, a ver si entendimos. Yo lo que tengo es, vuelvo a poner el dibujito de antes. Si yo tengo una presión tanto y un volumen tanto, ¿qué voy a tener? ¿Qué variable va a estar acá de manera constante? Y la temperatura, ¿sí? Que es la que a mí me falta. Si yo tengo un recipiente y tengo un líquido, por ejemplo, un líquido a una temperatura tanto y tengo un volumen tanto, ¿qué va a estar constante acá? Y la presión, porque es la que me falta de las tres, ¿sí? Bien, ya tenemos lo que es variable, ya tenemos cuándo una variable es constante, ya tenemos las fórmulas, ¿sí? de las tres leyes. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar bien cada ley, ¿sí? Y ya lo hicimos anteriormente. ¿Está? Bien. Entonces, ahora seguimos. Ahí vamos a seguir. Voy a borrar. Voy a agarrar la hojita donde, a ver qué más tengo.